Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien. Bueno, aquí estamos nuevamente, ¿sí? Estamos para seguir con este camino que venimos haciendo. Breve recapitulación del recorrido hecho. A ver. Primero recordemos que esta es una materia introductoria a la psicología, ¿no? Excepto por nuestra última unidad, que es la de Piaget, unidad en la cual analizamos exhaustivamente los 4 estadios del desarrollo. Excepto por esa última unidad, esta materia es claramente introductoria porque lo que hacemos es ver los planteos fundamentales de cada teoría, ¿no? Entonces estudiamos una variedad de teorías psicológicas y de cada una de ellas vemos los planteos fundamentales. La única, repito, de la cual vemos más que los planteos fundamentales es la de Piaget, ¿sí? La psicología genética, y eso va a ser la última unidad. Bien, ¿por dónde arrancamos? Y bueno, por donde se suele arrancar en un curso básico de psicología, por el padre de la psicología científica. ¿Quién es el padre de la psicología científica? El padre de la psicología académica. Wundt, ¿sí? ¿Cómo se llamaba su psicología? Psicología fisiológica. Hoy en día se la llama psicología clásica. Vimos que la psicología de Wundt tuvo una corta vida, ¿no? Después de unas pocas décadas, concretamente después de 2 décadas, empezó a decaer rápidamente el interés en esa teoría y en esos aparatos que él usaba y demás. Y aparecen 2 teorías rivales que tratan de ocupar el puesto que había ocupado la psicología de Wundt como psicología académica y científica, ¿no? Entonces las nuevas aspirantes a ser la psicología académica y científica principal, las nuevas aspirantes a ocupar ese podio, ¿no? De ser la psicología académica y científica, son el conductismo y la psicología de la Gestalt. El conductismo que es de Estados Unidos y la psicología de la Gestalt, que es alemana. Bueno, ok. Y mientras tanto yo les comenté alguna que otra vez que hay otra teoría, ¿no? Por estas épocas, que ya está empezando a andar y anda por su propio andarivel, que es el psicoanálisis. Digo anda por su propio andarivel porque el psicoanálisis por lo general no busca mostrar en qué se equivocó Wundt, mostrar en qué se equivocó Watson, qué sé yo, mostrar en qué se equivocó Kohler. Va por su propio andarivel, pero está ahí, y aunque al principio tiene pocos seguidores el psicoanálisis, esos seguidores van aumentando cada vez más. Entonces, con esto que les acabo de explicar, Wundt, Gestalt, conductismo, y por otro lado, en otro andarivel, Freud, o sea, psicoanálisis, tenemos más o menos el panorama de lo que es la psicología desde el año 1879 hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué psicologías hay entre 1879, que es la creación del laboratorio Wundt, y la Primera Guerra Mundial? Tenemos la psicología clásica, la psicología de la Gestalt, el conductismo y el psicoanálisis, ¿no? Si nosotros estuviéramos si nosotros estuviéramos en el año 1917 y yo les quisiera explicar todo lo que se sabe de psicología, bueno, todo lo que se sabe comprende estas 4 teorías. Por ahora no hay más, ¿no? Digo, ¿por qué a qué vengo con todo esto, con esta explicación que estoy queriendo dar? Estoy queriendo contarles más o menos cuál es el panorama en el que estudió y trabajó el autor que tenemos hoy, que es un autor muy particular. Ya les voy a estar explicando por qué.
Entonces, este es el autor con el que trabajamos en la clase de hoy. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky es un pensador ruso. Nace en 1896 y fallece en 1934. ¿Sí? Lamentablemente vivió solo 37 años. Tengo entendido que falleció por tuberculosis. Bien, entonces, gente. Yo lo que quiero que me entiendan es qué pudo haber estudiado Vygotsky de psicología. Que leyó mucho, indudablemente, pero qué libros de psicología estuvieron a su alcance. Libros de Wundt, o sobre Wundt, sobre conductismo, sobre Gestalt y sobre psicoanálisis. Son las 4 teorías que existían en esa época. ¿No es cierto? Bien. Bien, ok. Igual hay muchas cosas que hay que aclarar sobre Vygotsky. A ver, oigan. Entonces, esta clase, esta unidad que estamos empezando ahora, ¿no? Y que va a abarcar esta clase, nada más, es la quinta unidad de la materia. Para quinta, a ver, tuvimos la unidad 1 que fue de Wundt, la 2 que fue de conductismo, la 3 de Gestalt, no, perdón, es la cuarta unidad. Cuarta unidad, ¿sí? Es la cuarta unidad de la materia. Entonces, tuvimos una primera unidad sobre psicología clásica, que duró una clase. Una segunda unidad sobre conductismo, que duró 4 clases. Una tercera unidad sobre Gestalt, que duró una clase. Y una cuarta unidad sobre Vygotsky, que también va a durar una sola clase. Por razones que yo les voy a explicar. A ver. Entonces, yo les había dicho que a cada unidad le corresponde una teoría psicológica. Ya conocemos 3. La psicología clásica, el conductismo, la psicología de la Gestalt, y ahora vamos con nuestra cuarta teoría psicológica. Cuarta unidad, cuarta teoría psicológica. ¿Cómo se llama la teoría psicológica que creó Vygotsky? Bueno, ahí está. Primer problema. Vygotsky no le puso nombre. Nunca le puso nombre. Piensa que es una teoría incompleta. Es una teoría claramente incompleta, ¿no? Por muchas razones. La fundamental, la muerte temprana del autor. Entonces, el nombre que se le pone, que no le puso el propio Vygotsky, sino que otras personas le ponen, es psicología histórico-cultural. Histórico-cultural, sociocultural también a veces. Tiene diferentes nombres. Psicología histórico-cultural, psicología sociocultural. Es mejor decirle, me parece, psicología de Vygotsky. Pero ven que hay que tener muchos recaudos, porque ni siquiera el nombre tenemos de la teoría, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto histórico, que es importantísimo. A ver, Vygotsky, yo les dije, fue ruso. Ahora, los años, si se fijan, los años en los que Vygotsky vivió, ¿no? Se estarán dando cuenta, si saben un poco de historia, que Vygotsky vivió en años más que agitados de la historia de Rusia. ¿Por qué? Porque en el año 1917 se produce la archifamosa Revolución Rusa. Entonces, hablemos un poquito de historia. Rusia, antes de la revolución, era un imperio que estaba gobernado por un emperador. ¿Cómo se llamaba el emperador del imperio ruso? ¿Cómo se llamaba al emperador del imperio romano? Se lo llamaba el César, ¿no? ¿Cómo se llamaba al emperador de Rusia? El zar, ¿no? Entonces, era un gobierno, o sea, Rusia estaba bajo un gobierno totalmente absolutista, digamos, ¿no? El zar era la autoridad absoluta. O sea, el sistema era todo lo contrario
a una democracia, era un imperio con un emperador que ejercía el poder absoluto. Bueno, ok. En este imperio, obviamente, la clase trabajadora estaba explotada, al igual que en tantos otros, digamos, lugares, ¿no? La riqueza estaba altamente concentrada. La riqueza estaba altamente concentrada en la clase poderosa, ¿no? Fundamentalmente el zar y su familia. Y es en este contexto, obviamente yo no soy historiador y acá hay muchas más cosas para decir. Es súper interesante estudiar la historia de Rusia. He leído algunos libros sobre el tema, pero se imaginan que historiador no soy ni especialista en el tema. Ok, continúo. Ocurre en el año 1917, concretamente en febrero, ¿no? Que empieza a haber una serie de huelgas, ¿no? Protestas, levantamientos de la clase trabajadora. Huelgas que empiezan a ser replicadas, ¿no? O sea, huelgas que empiezan a generar otras huelgas que la imitan, huelgas que aumentan en apoyo, huelgas con mucha participación femenina, ¿no? Protestas en las calles. La orden del zar, en principio, es reprimir, ¿no? Reprimir estas manifestaciones. Los militares no respondieron como el zar hubiera querido, ¿no? No respondieron con esa represión total que el zar hubiera querido, entre otras razones porque había muchas mujeres en las protestas. Entonces se empieza a ver que estaba debilitada la posición del zar. Más adelante incluso los militares empiezan a unirse a los trabajadores o sea, se ponen del lado de los trabajadores, ¿no? Con lo cual se debilita todavía más la posición del zar. Finalmente el zar abdica, termina dejando el poder, porque ve que no tiene manera de sostenerlo, ¿no? Y termina cayendo prisionero. Bueno, entonces les decía, después de la revolución esta de febrero, el proceso revolucionario continuó. Vino más adelante la revolución de octubre del mismo año, que fue la revolución bolchevique, ¿no? Y como algo así como la definitiva, la revolución que terminó de instalar un nuevo régimen. Y llegó en 1922 la formación de la Unión Soviética. Entonces, digamos, de febrero de 1917 hasta el año 1922 en que se forma la Unión Soviética, tenemos un periodo en el cual va mutando políticamente Rusia, ¿no? Y va tomando una forma completamente distinta. ¿Qué forma va tomando? Se va convirtiendo en un país socialista. Entonces, en 1922 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tiene aquella bandera que habrán visto más de una vez, que es esa bandera roja, ¿no? Que tiene en un extremo una estrella y abajo de la estrella un martillo con una hoz, ¿no? Cruzados así. Que como ya sabrán, el martillo representa a los obreros y la hoz a los campesinos, ¿no? Entonces, esa bandera representa la unión de los obreros y de los campesinos, o sea, de la clase trabajadora de todo el país. Y el rojo es el color del socialismo. Ok, bueno, óiganme. Obviamente acá antes de seguir hay que decir algunas cosas muy mínimas sobre el socialismo. ¿Sí? Sobre el socialismo. Y particularmente, o sea, hay diferentes tipos de socialismo, ¿no? Pero particularmente hay un socialismo que es el que más inspiró a la Revolución Rusa, que fue, y a los intelectuales y dirigentes de la Revolución Rusa, que fue el socialismo marxista, que les anoto ahí abajo. Bueno, entonces, un par de cosas súper recontra básicas nada más sobre el socialismo marxista para entender en qué consiste un gobierno
socialista desde este punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la idea, por lo menos en teoría, para entender cuál es la idea, por lo menos en teoría, sobre la Unión Soviética? ¿En qué se supone que consiste esa Unión Soviética? Después, ¿en qué consistió de verdad? Bueno, eso es otro tema. Pero ¿en qué se supone que consiste? A ver. Marx se preguntó muy concretamente, muy racionalmente, muy científicamente, ¿qué hace falta para que deje de haber explotación? ¿No? ¿Qué hace falta para que deje de haber explotación? ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de qué es la explotación? A ver, vamos a hablar de eso. ¿Qué es la explotación? La explotación es algo que no tendría que existir para Marx, ¿no? Que una persona explote a otra no tendría que pasar. Entonces, ¿por qué pasa? Primera pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué pasa? Y dos, ¿qué hacer para que deje de pasar? Entonces, vamos a tratar de contestar primero por qué pasa. Y para eso hace falta introducir un par de conceptos, bueno, un par no, 4 o 5 conceptos fundamentales de la teoría marxista, que son, a ver, empecemos por mercancía. ¿Sí? Mercancía. Bien, ¿cuáles son mercancías? Esta camisa que tengo puesta es una mercancía. Este mate es una mercancía, la bombilla es una mercancía, la yerba que estoy tomando es una mercancía. El termo es una mercancía. El fibrón es una mercancía. Esta lámpara que tengo acá es una mercancía. Esta mesa es una mercancía. El ropero que tengo atrás es una mercancía. ¿Sí? Entonces, una mercancía es un producto con determinado valor. Ahora, toda mercancía se elabora a partir de ¿qué? A partir de materia prima. Toda mercancía se elabora a partir de materia prima. ¿Cuál es la materia prima para fabricar la camisa? Algodón. ¿Cuál es la materia prima para fabricar la mesa? Madera. Para el ropero también, ¿sí? Para el mate, este mate es de loza. O sea que sería bueno, no sé cómo se hace la loza, creo que es como un arcillo, una cosa así. ¿Está bien? Para fabricar esto, aluminio. Entonces, toda mercancía se elabora a partir de materia prima. ¿La materia prima de dónde proviene? De la naturaleza. Siempre de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que convierte la materia prima en mercancía? Obviamente, el trabajo. El trabajo. ¿Quién lleva adelante el trabajo? Un trabajador. Ok. Entonces, el trabajador, con su fuerza de trabajo, convierte la materia prima en mercancía. Ahora, al trabajador, ¿le alcanza únicamente con su fuerza de trabajo? Si yo soy un carpintero, ¿me alcanza únicamente con mis ganas para convertir un montón de madera en esta mesa? ¿Me alcanza solamente con mis ganas para convertir algodón en una camisa? No. ¿Qué otra cosa necesito? Si voy a fabricar una camisa, necesito máquinas, tijeras, agujas, alfileres, etc. Si voy a fabricar una mesa, ¿qué necesito? Sierra, serrucho, martillo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama medios de producción. Medios de producción. Entonces, para convertir la materia prima en mercancía, no alcanza únicamente con el trabajo. Hace falta el trabajo y los medios de producción. Sin los medios de producción, el trabajador no puede convertir la materia prima en mercancía. Bien, siguiente cuestión. ¿Cuánto vale esta camisa comparado con el montón de algodón que hizo falta para construir esta camisa, para hacer esta camisa? Obviamente la camisa vale más. ¿Cuánto vale esta mesa comparado con el montón de madera que hizo falta para hacer la mesa? Obviamente la mesa vale más. Entonces hay una diferencia de valor, hay un plus de valor
un extra de valor en la mercancía con respecto a la materia prima. Siempre la mercancía vale más que la materia prima. Bueno, ¿cómo se llama ese plus de valor? Se llama plusvalor o plusvalía. Es lo mismo. Plusvalor. ¿Sí? Plusvalor o ahí abajo. Plusvalor o plusvalía. Es lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿qué es el plusvalor? Es la diferencia de valor entre la mercancía y la materia prima. Bueno, ahora, si yo soy trabajador en la textil, ¿no? ¿Qué hace falta para que la textil fabrique camisas? Hace falta el trabajo de los trabajadores de la textil y las máquinas de la textil. O sea, la fuerza de trabajo de los trabajadores y los medios de producción. Y ahí tenés camisas. Esas 4.000 camisas que fabrica en un mes la fábrica valen mucho más que, no sé, la media tonelada de algodón que tuvo que comprar la fábrica para hacer las camisas. ¿No es cierto? Estoy inventando porque no sé cuánto algodón hace falta, pero me entienden a lo que quiero ir, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, los trabajadores de la textil, en un sistema como el que tenemos nosotros, ¿son dueños de la textil? ¿Dueños de la fábrica? ¿Dueños de las máquinas? No, no. Esas máquinas y esa fábrica pertenecen a una persona particular. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién termina decidiendo el precio que tienen las camisas que fabrica la fábrica? El dueño de la textil. ¿Quién las cobra cuando las vende? El dueño de la textil. Entonces, en definitiva, ¿quién maneja la plusvalía que generan los trabajadores? Porque, digamos, al plusvalor lo generan los trabajadores, usando los medios, pero lo generan los trabajadores, ¿no? Bueno, ese plusvalor, ¿quién lo administra, quién lo maneja y quién decide qué se hace con eso? El dueño de la fábrica. El dueño de la fábrica. ¿Y qué hace el dueño de la fábrica? ¿Qué va a hacer? Se va a quedar él con la mayor parte del plusvalor y les va a dar a los trabajadores el mínimo de plusvalor necesario para que sigan viniendo a trabajar por él. Esto se llama explotación. Esto es concretamente la explotación. ¿Y los trabajadores? ¿Por qué no, digamos, por qué no lo mandan al carajo y se ponen su propia fábrica? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque no tienen máquinas para hacerlo. Las máquinas no son suyas. No solo no las tienen, sino que tampoco las pueden adquirir. Están más allá de su alcance económico adquirir esas máquinas. Bueno, entonces, ¿qué van a tener que hacer los trabajadores? Van a tener que volver a la fábrica una y otra vez a trabajar para alguien que les va a devolver de lo que hicieron una muy pequeña parte. Esto es la explotación capitalista. Hay otras versiones de la explotación, En un sistema que tiene esclavitud, como puede ser el sistema griego o el sistema egipcio, ahí también hay explotación, pero no es explotación capitalista, porque no hay una renta, no hay un salario, ¿no? Ojo, atención a esto, ¿no? Porque este es un error muy común al estudiar Marx. No hay, o sea, el sistema capitalista es explotador, pero también hay explotación fuera del capitalismo. En un sistema donde hay amos y esclavos, hay explotación también, y no es un sistema capitalista. Porque no es que hay un empleador que le da al empleado una parte de su salario, etc. Es otro tipo de sistema, ¿no? Lo mismo el sistema feudal de la Edad Media. Los campesinos que trabajan en un feudo no reciben una renta, digamos. Y ahí son explotados también. Bueno, entonces, en definitiva, ¿por qué es posible la explotación? La explotación es posible porque los medios de producción son propiedad de un particular, de alguien en particular. Entonces, el diagnóstico de Marx es este. ¿Por qué existe la explotación? Porque los medios de producción son propiedad privada. Y mientras los medios de producción sigan siendo propiedad privada, va a seguir habiendo explotación.
Y va a haber miseria, hambre y gente que no tiene lo que necesita, y un puñado de gente que tiene en exceso, tiene mucho más que lo que necesita. Ok, y ahora, ¿cómo se hace para cambiar esto? Y acá viene una cosa también importante, atención. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Que pidan un aumento, que se les dé un aumento, que se les duplique, que se les triplique el sueldo a los trabajadores? ¿Que se les dé aparte una muy buena obra social? ¿Excelentes condiciones de trabajo? Bueno, ¿ven? Ahí está la diferencia entre el socialismo marxista y el socialismo entendido de otras maneras. Porque para Marx, o sea, quiero decir, fíjense, ¿no? Aumento en el sueldo de los trabajadores, mejor obra social, mejores condiciones de trabajo, esas reivindicaciones son habitualmente consideradas reivindicaciones socialistas. Y lo son, pero no están en la línea del socialismo marxista. Porque para Marx, eso no cambia realmente el sistema. Vos podés aplicar todo eso y explotación va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque la única manera de ponerle definitivamente fin a la explotación es que los medios de producción sean propiedad colectiva. Entonces, ¿cuándo va a dejar de haber explotación? Cuando tengamos propiedad colectiva de los medios de producción. ¿Y qué quiere decir esto de la propiedad colectiva de los medios de producción? Quiere decir que la fábrica, ¿de quién tiene que ser? De todos. De todos y al mismo tiempo de nadie. No pertenece a nadie, pertenece a todos. Y en un aserradero, la sierra, el serrucho, el martillo, de nadie. Es de todos. Y en el campo, las palas, las carretillas, los rastrillos, pertenece a todo el mundo. Y las tierras, de todo el mundo. Las fábricas, de todo el mundo. Entonces los medios de producción no son propiedad privada. Y cuando los medios de producción dejen de ser propiedad privada, va a dejar de existir la explotación, porque entonces la plusvalía no va a quedar concentrada en las manos de los explotadores, sino que la plusvalía va a volver a la comunidad misma, ¿no es cierto? Bueno, y acá vale la pena hacer otra aclaración más. ¿Cómo debe distribuirse la plusvalía según el criterio de Marx? Porque acá hay un par de errores comunes también. Mucha gente piensa que Marx sostiene que la plusvalía debe ser distribuida de acuerdo a lo que cada uno trabajó. Entonces, si vos trabajas más, recibís más plusvalía. Si vos generaste más producción, recibís más plusvalía. Generaste menos producción, recibís menos plusvalía. No generas producción, no recibís plusvalía, ¿no? Como criterio de lo justo, de la retribución justa. No es eso lo que dice Marx. Marx no dice que la plusvalía tenga que distribuirse de acuerdo a lo que cada uno produjo. Entonces, ¿la plusvalía tiene que distribuirse equitativamente? Si la comunidad generó 1 millón de pesos y hay 1 millón de habitantes, ¿es un peso para cada habitante? Tampoco. Entonces, criterio A de distribución. A cada uno de acuerdo a lo que produjo. Entonces, si vos generaste una plusvalía de 1.000 pesos, que se te den 1.000 pesos. Si vos generaste una plusvalía de 200 pesos, que se te den 200 pesos. No, Marx no dice eso. Criterio B, distribución equitativa de la plusvalía. Entonces, sin importar cuánto trabajó cada uno, si la comunidad genera una plusvalía de 1 millón de pesos y la comunidad es de 1 millón de personas, 1 peso a cada persona. Distribución equitativa de la plusvalía. Tampoco. Marx no sostiene el criterio de equidad. Hay muchos pensadores socialistas que van a hablar de equidad. Equidad es una palabra que circula mucho, ¿sí? Pero Marx no cree en la equidad. Entonces, ¿qué criterio va a tener Marx para la distribución de la plusvalía? ¿Cómo se debe distribuir la plusvalía según un criterio verdaderamente socialista? Para Marx, se le tiene que dar a cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesita. Entonces, vos necesitas 200 pesos, se te van a dar 200 pesos. Necesitas 4.000, se te van a dar 4.000. De acuerdo a lo que cada uno necesita. ¿Vos qué necesitas? Necesitas para comer, para abrigarte, para tener un techo. Bueno, todo eso suma ¿cuánto? Invento, no sé. 700. Vos necesitas para todo eso y aparte para tal y tal medicamento, entonces suma 1.200. Bueno, 1.200. Vos
todo eso, y aparte tenés, no sé, 3 hijos, bueno, todo eso suma 4.800, 4.800. A cada uno según lo que necesite, independientemente de cuánto haya generado cada uno. No hay relación entre una cosa y la otra. ¿No es cierto? Bueno, entonces, la única verdadera solución va a estar en que los medios de producción sean propiedad colectiva. Sean propiedad colectiva. Ok. Volvemos a los rusos. Justamente, la Unión Soviética se supone que es un Estado donde los medios de producción son propiedad colectiva. Son propiedad colectiva. O sea que las fábricas no son de nadie, no son de ningún particular. No hay pala que sea de un particular. O sea, la tierra, las máquinas del campo, las herramientas del campo, las fábricas, las herramientas de la fábrica, todo eso es propiedad colectiva. Ok. Bueno, bien. Volvemos a lo que es hablar de historia. ¿Quiénes fueron las figuras de la Revolución Rusa? Fundamentalmente hay uno que es la figura principal, que es Lenin, el famoso Lenin. ¿Sí? Y luego otros dos que, digamos, eran como los candidatos a ser sucesores de Lenin, que son Trotsky y Stalin. Bueno, ok. Lenin fallece pocos años después de la revolución. O sea que la revolución queda acéfala. O sea, la Unión Soviética queda acéfala en poco tiempo. Entonces, bueno, tiene que haber alguien que dirija a la Unión Soviética. Y de estos dos candidatos, el que termina efectivamente quedando a cargo es Stalin. ¿Por qué Stalin terminó quedando a cargo y Trotsky no? De hecho, Trotsky quedó exiliado en México, después fue asesinado en México. ¿Por qué? Porque Trotsky no trató de ocupar ese lugar. Bueno, es una de las grandes preguntas de la historia. Los historiadores siguen discutiendo al día de hoy, los especialistas siguen debatiendo entre ellos al día de hoy por qué fue que Trotsky, digamos, se fue haciendo a un lado por su propia voluntad. Bueno, entonces, ¿quién terminó quedando? Stalin. ¿Sí? Stalin se convirtió en un poderosísimo dictador. Y bueno, terminó haciendo cosas innombrables, Stalin. Tampoco estoy diciendo que Trotsky era Gandhi. Ciertamente no era Gandhi, ¿no? Todos ellos fueron parte de una revolución en la que corrió sangre y pasaron cosas feas. Revolución hecha en nombre de la clase trabajadora y de justicia social, digamos, ¿no? De la justicia social. Pero entonces, no me interesa ponerme a discutir qué tan bueno, qué tan malo era cada uno. Sí hay que decir que Stalin fue prácticamente un genocida o directamente un genocida, ¿no? Por muchas matanzas que llevó adelante. Ok, ¿a qué quería llegar yo ahora? Quería llegar a lo siguiente. ¿Cuál fue la estrategia de Stalin para llegar a ocupar ese lugar de poder? Stalin fundamentalmente hizo dos cosas. Una, burocratizó la Unión Soviética, ¿no? La convirtió en una pirámide burocrática, y se colocó a él mismo en la cumbre de esa pirámide. Y otra, endiosó a Lenin. Entonces, lo cual es muy contrario al espíritu del socialismo, porque una persona no puede estar endiosada en un sistema socialista, ¿no es cierto? Él lo hizo embalsamar a Lenin, lo puso cuadros de Lenin por todas partes. Entonces la estrategia que él siguió fue, de algún modo, implícitamente, ponerse él mismo en el rol de ser el seguidor de Lenin. O sea, el sucesor de Lenin. De modo tal que
Si yo soy Stalin y vos decís algo con lo cual yo estoy en desacuerdo, yo a vos te trato de traidor a Lenin, ¿no? A ese que está endiosado y que está ahí arriba. Bueno, esto es más o menos la estrategia que siguió Stalin. Ok. Ahora, la Unión Soviética, ¿no?, ejercía un control muy estricto. La Unión Soviética no es una democracia, ¿no? Entonces, no es un imperio al estilo del zar, o sea, no es un imperio explotador, pero de todas maneras no es, o sea, así como el imperio del zar no era una democracia, tampoco la Unión Soviética es una democracia, ¿no? La Unión Soviética es un régimen. Son dos regímenes. El del zar es un régimen y la Unión Soviética es otro régimen. Lo que pasa es que el primer régimen es un régimen absolutista y el otro, o sea, absolutista en el sentido de que una sola persona concentra el poder, y el otro es un sistema donde el poder está... el poder lo tiene la clase trabajadora, encarnada en un partido, ¿no? Encarnada en un partido, sí, encarnada en un partido. Y este partido ejerce el poder de manera totalitaria, ¿no? En nombre de la clase trabajadora. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que es un régimen también. Entonces, no es una democracia. La Unión Soviética no es una democracia. Y al no ser una democracia, ejerce un control muy estricto sobre todo lo que pasa dentro de sus límites. Entonces, por ejemplo, ejerce la censura. Por ejemplo, controla muy estrictamente qué se enseña en las universidades. Controla muy estrictamente qué clase de libros se publican, qué clase de libros circulan. ¿Y esto pasaba con la psicología? Claro que sí, pasaba también con la psicología. Entonces, en los primeros, digamos, ¿cuál es la institución de psicología más importante de la Unión Soviética? El Instituto de Psicología de Moscú. Ok. Instituto de Psicología de Moscú. Bien, la persona que estaba a cargo del Instituto de Psicología de Moscú, cuando ocurre la revolución y durante los primeros años de la revolución, fue Chelpanov. Ok, Chelpanov, ahí está. Bueno, y Chelpanov, ¿qué línea tenía? O sea, ¿qué línea tenía él y qué línea impartía dentro del Instituto de Psicología de Moscú? La línea de Wundt. Entonces, ¿qué se enseñaba? ¿Qué libros circulaban y demás? Los libros que seguían la línea de Wundt, a quien ustedes ya conocen. Ok. En el año 1923, no, esperen que ya les confirmo la fecha, estoy entre el 22 y el 23, pero estoy casi seguro que era el 23. En el 23, sí. Ok. Sí, 23. Entonces, en el año 1923, otro intelectual llamado Kornilov, que no es wundtiano. Chelpanov es wundtiano, Kornilov es conductista. ¿Sí? Kornilov es conductista. Entonces Kornilov logra desacreditar públicamente a Chelpanov y desplazarlo de su cargo y ocupar su cargo. Después de un congreso, se hubo un congreso de psicología donde Kornilov de algún modo logró como destruir públicamente, destruir adelante de la vista de todos el prestigio académico de Chelpanov, por lo cual Chelpanov fue cesado en su cargo y asumió ese cargo Kornilov. O sea, le serruchó tremendamente el piso, para decirlo en criollo. Bueno, ok. Entonces, como Kornilov asume
asume este cargo y Kornilov es conductista, el conductismo se va a convertir en la psicología oficial de la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es la psicología de las teorías psicológicas que había? Que a esta altura son 4. La psicología de Wundt, el conductismo, la Gestalt y el psicoanálisis. Son las 4 que existían en ese momento. Bien, de estas 4, ¿a cuál adhiere oficialmente la Unión Soviética? A partir de 1923, al conductismo. A partir del momento en que Kornilov asume. Entonces, ¿qué psicología se enseña en las universidades? Conductismo. ¿Qué artículos se publican? Si vos sos un psicólogo y sacás un artículo y querés que salga publicado, bueno, o sea, para que salga publicado tiene que ser un artículo conductista. ¿Me entienden? A esto voy con que es un régimen, ¿no? Entonces todo régimen promueve determinada línea. Promueve no, directamente acepta determinada línea. Y lo que no está dentro de esa línea, cae afuera. Entonces todo enfoque psicológico que no fuera conductista, quedaba afuera del camino, afuera del sistema, digamos. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque Vygotsky vivió en esa época. Vygotsky vivió en esa época. Entonces vivió en una época en la cual, ¿qué se enseñaba en todos lados? Conductismo. Conductismo. Lo políticamente correcto era decir, qué lindo que es el conductismo, cómo amamos el conductismo, ¿no? Y Vygotsky no era conductista. Es más, para Vygotsky el conductismo tenía algunos puntos débiles muy serios. No es que él no aceptara algunas cosas que el conductismo decía, pero para él era una teoría que no lograba abordar lo más importante de la psicología humana, que son los procesos psicológicos superiores. Entonces, todo esto yo lo explico a cuento de qué. ¿Con qué intención? Con la intención de que ustedes me entiendan que Vygotsky vivió en un contexto muy adverso a sus ideas y que por lo tanto, a ver, entiéndame, él en vida no lograba acceder a cargos importantes porque tenías que ser conductista para eso. Él en vida no lograba la publicación de muchos de sus artículos porque no eran conductistas, ¿no? Entonces, y aparte con otro agravante, que es que la Unión Soviética ejercía un control muy estricto sobre qué producción académica, o sea, qué artículos, qué libros salían de la Unión Soviética y qué libros ingresaban a la Unión Soviética. Entonces, Vygotsky trabajó en un contexto adverso, no lograba cargos, no lograba publicar sus artículos, murió joven. La Unión Soviética no solamente no tenía interés en dar a conocer su trabajo, sino que si por alguna razón un trabajo de Vygotsky se llegaba a publicar de alguna manera, tampoco, digamos, la Unión Soviética lo difundía ni dentro ni fuera de la Unión Soviética. Entonces, los países europeos estuvieron durante muchos años sin saber nada de Vygotsky. Y se enteran de la existencia de Vygotsky mucho tiempo después, cuando Vygotsky ya había fallecido. Por lo tanto, ¿qué van a hacer los europeos y los norteamericanos cuando conocen sobre este señor? Empiezan a querer conocer su trabajo. ¿Y con qué se encuentran? Con que en realidad casi todo lo que Vygotsky escribió estaba desorganizado, suelto en papeles que estaban desperdigados por ahí, ¿no? Verían que había contradicciones entre algunas cosas que decía Vygotsky. Aparte, tengan en cuenta que cuando a causa de su enfermedad Vygotsky empezó a producir de manera más apurada, ¿no? a escribir de manera más apurada, sin el tiempo para organizar su producción. Producción que encima estaba en ruso, que es un idioma que pocas personas conocen, que pocas personas dominan como para ser traductores. O sea, más vale que hay traductores de ruso, pero hay mucha diferencia entre que alguien produzca en francés y produzca en ruso. Entonces, cuando el resto del mundo se interesa en Vygotsky, Vygotsky ya está fallecido, su trabajo está muy desorganizado, su producción, sus textos están muy desorganizados, están en ruso, y
muchos intelectuales de Europa y Estados Unidos quieren conocer ese material. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a juntar material de él, tratar de organizarlo, entonces tratar de ponerle un orden que el propio Vygotsky no le había puesto, porque no pudo, y por supuesto traducirlo a idiomas occidentales, fundamentalmente inglés. Esto va a generar un tremendo teléfono descompuesto. Tremendo teléfono descompuesto. O sea, yo como estudiante de psicología, habiendo estudiado muchas materias que tenían que ver con educación, empecé a darme cuenta de que cuando se me hablaba de Vygotsky, en general los libros que se usaban no eran libros del propio Vygotsky, sino que eran el libro de fulanito acerca de Vygotsky, el libro de menganito acerca de Vygotsky, y así sucesivamente. Entonces noté, eso, que no se usaban fuentes directas de Vygotsky, y dos, que lo que aprendía en una materia sobre Vygotsky, ¿no?, tenía algunos puntos de contradicción con lo que aprendía en otra materia sobre Vygotsky. Entonces no me quedaba claro qué decía Vygotsky. ¿Vygotsky dice esto o dice esto? Por ejemplo, el concepto de zona de desarrollo próximo, que es un concepto del que se habla mucho. ¿En qué consiste la zona de desarrollo próximo? ¿Consiste en esto o consiste en esto otro? Y bueno, habría que ver el texto. Y cuando voy al texto me doy cuenta que el texto no es de Vygotsky. El texto es de fulanito o de menganito. Entonces, ante este cuadro, y particularmente ante el momento en que yo me convertí en docente, ¿no?, y dije, bueno, Vygotsky hay que enseñarlo, porque tanto se habla de él que hay que enseñarlo, me dije a mí mismo, busquemos una fuente. Fui a la librería que tengo acá en Adrogué, bueno, ahí tengo más de una, pero fui a una bastante grande, y busqué, o sea, me fijé qué libros había del propio Vygotsky, no de psicología educacional, ni de menganito ni de fulanito, sino del propio Vygotsky. Encontré uno solo, este, que tengo acá en mis manos. Hay otros, ¿sí? Este es el que yo encontré y me pareció que podía servir a mis propósitos. Yo contento llego a mi casa y empiezo a leer el libro. Inmediatamente me decepciono, porque ¿con qué me encuentro? Con que en realidad este libro dice, ven que acá dice Lev Vygotsky, y dice el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, no fue escrito por Vygotsky, sino que fue escrito por un equipo de gente que juntó textos de Vygotsky, corrigió, entre comillas, ¿no?, o sea, retocó textos de Vygotsky, los compaginó, los tradujo y sacaron este libro. Entonces, en realidad este libro no está escrito por Vygotsky, es un libro escrito por gente que juntó papeles sueltos de Vygotsky, los interpretó con sus propios criterios, no digo que estén mal, pero los interpretaron con sus propios criterios y sacaron este libro. Entonces tampoco este libro es un libro del propio Vygotsky, y la mayoría de los libros que ustedes pueden encontrar ahí sobre Vygotsky no son propiamente de él, son interpretaciones de sus apuntes. Entonces tenemos que tener un cuidado inmenso al hablar de este autor. Cuidado que la mayoría de las personas hoy en día no tienen, porque Vygotsky se puso muy de moda, súper de moda, hacia la década del 90. Especialmente en el ámbito de la psicología educacional. Entonces ustedes van a escuchar decir por todos lados, yo soy vigotskiano, yo soy vigotskiana, tomo el enfoque de Vygotsky, qué lindo que es Vygotsky, etc. Bueno, no es, para mí, para Pablo Nieto, no es serio llamarse a sí mismo vigotskiano cuando el acceso que tenemos a la obra de Vygotsky es un acceso tan pobre, ¿no?, y tan problemático. Sí, uno se puede llamar a sí mismo piagetiano, porque la obra de Piaget está ahí, completa, escrita por el propio Piaget de puño y letra. Sí, uno se puede llamar freudiano, por las mismas razones, ¿no es cierto? Entonces, eso no pasa con Vygotsky, Tanto más, cuanto que en el siglo XXI, ya a partir del siglo XXI, hubo personas que empezaron a preguntarse esto mismo que yo estoy diciendo, y ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a buscar los manuscritos originales rusos de Vygotsky para ver qué decían realmente, ¿no? Entonces empezó lo que se llama un movimiento revisionista, ¿no? Entonces, la palabra revisionismo es una palabra que se usa habitualmente en historia. Entonces se habla de revisionismo histórico
cuando se busca, digamos, ver si la historia fue realmente como se contó. Estamos ya familiarizados con esto, qué sé yo, pasó por ejemplo con Sarmiento. O sea, cuando yo estaba en la primaria, Sarmiento era padre de Laura, qué lindo Sarmiento, qué sé yo. Después empezó un movimiento de revisionismo donde se empezó a indagar otras facetas de Sarmiento. Y resulta que Sarmiento era una figura muy cuestionable, ¿no? Según el revisionismo, porque hizo cosas diferentes de las que creíamos que había hecho. Y hoy en día medio que Sarmiento está más allá del bien y el mal. Entonces, digamos, Sarmiento es como que se lo vio primero de una manera, como un Sarmiento intocable, luego como un Sarmiento maldito, y hoy en día medio que esas dos facetas están integradas y Sarmiento, como dijo una profesora mía, hoy en día ya está más allá del bien y el mal. Sarmiento fue Sarmiento, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿qué es un movimiento revisionista? Un movimiento revisionista es un movimiento que se propone ir a las fuentes con el fin de verificar si la historia que se nos contó es la historia verdadera, digamos. Entonces hoy en día hay un movimiento revisionista con Vygotsky. Qué problema, ¿no? Y a mí me toca ahora hablar de Vygotsky. Bueno, muy bien. Ok, gente. ¿Qué vamos a ver de Vygotsky? Como pueden ver, a razón de todo lo que yo dije, me parece que no puedo, ni corresponde, tratar de dar, 4 clases de Vygotsky como lo hice con el conductismo. Porque no tengo acceso fidedigno a lo que Vygotsky decía. No lo tengo. Ni yo, ni casi nadie. Entonces, vamos a ver un par de ideas muy básicas de Vygotsky y a estudiarlas de la manera en que habitualmente se las estudia. Como para que si el día de mañana ustedes están en conversación con alguna otra persona del ámbito educativo y escuchan hablar de Vygotsky y escuchan hablar de zona de desarrollo próximo, puedan tener una idea de a qué se está refiriendo esa persona. Lo cual no significa que el significado que esa persona le da al concepto de zona de desarrollo próximo fuera realmente el concepto que le daba Vygotsky, que fue el inventor del concepto. Es más, espero que ustedes, cuando escuchen a esa persona hablar, le pregunten, ¿y dónde leíste eso? Y si te dicen el texto de Menganito, pregúntale, bueno, ¿y Menganito de dónde lo estudió? Y ahí le van a explicar todo esto que yo les estoy explicando sobre las fuentes y demás. ¿No es cierto? Entonces. 2 cosas me interesa que conozcan sobre Vygotsky con las salvedades que tenemos hechas. 1. Vamos a hablar de los procesos psicológicos superiores. Procesos psicológicos superiores. Y 2. Vamos a hablar de la zona de desarrollo próximo. Bueno, entonces, les decía que los dos contenidos que vamos a trabajar de Vygotsky son los procesos psicológicos superiores y la zona de desarrollo próximo, ¿no? Vamos primero con los procesos psicológicos superiores. Bien, a ver. Para Vygotsky, los procesos psicológicos se dividen en elementales y superiores. Bueno, en realidad, estás anotando los elementales arriba, vamos a anotarlos abajo, ¿no? Los superiores teníamos que anotarlos arriba y los elementales abajo. A ver. Elementales y superiores, ¿sí? Elementales y superiores. Bien. ¿Cuáles son los elementales? Los procesos psicológicos elementales son los que se desarrollan a partir de la interacción con el medio ambiente.
Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un proceso psicológico elemental? Por ejemplo, el aprendizaje por asociación. Nosotros estudiamos el aprendizaje o sea, el aprendizaje asociativo. ¿Asociativo? Sí. ¿Cuándo? Cuando estudiamos Thorndike. Entonces, lo que hace el gato es un proceso psicológico, la asociación. La asociación, o aprendizaje asociativo, como le quieran decir, en este contexto viene a ser lo mismo, es un ejemplo de un proceso psicológico elemental. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla interactuando con el entorno. Los procesos psicológicos elementales están presentes tanto en los animales como en los seres humanos. Y los superiores, bueno, los superiores requieren del uso del lenguaje, ¿no es cierto? Del lenguaje, del uso de signos. Entonces una palabra es un signo, ¿no es cierto? Señalar es un signo. Entonces los procesos psicológicos superiores requieren del uso de signos, ¿no es cierto? ¿Y los animales manejan signos? No. ¿Nosotros las personas? Sí. Nosotros sí. ¿Y cómo adquirimos signos? ¿Adquirimos signos a partir de la interacción con el entorno? Sí, pero ojo, no con el entorno en el sentido de que interactúo con un árbol, interactúo con los animales y desarrollo signos. No, sino que los signos se adquieren interactuando culturalmente con los demás. A ver, los elementales se adquieren interactuando con el entorno natural y los superiores interactuando con el entorno cultural. Entonces, si yo no estoy dentro de una cultura, nunca voy a adquirir los procesos psicológicos superiores. Estos se desarrollan interactuando con el entorno natural. Ahí está. Capaz esta fue la aclaración que tendría que haber hecho de entrada. Estos se desarrollan interactuando con el entorno natural. Y estos con el entorno cultural. Ahora, ¿un gato puede interactuar con el entorno cultural? No, porque no es parte de una cultura. Entonces, ¿va a desarrollar procesos psicológicos superiores? No. Solamente las personas desarrollamos procesos psicológicos superiores. Porque solamente las personas somos parte de una cultura. Esa cultura que nos transmite signos. Nosotros incorporamos esos signos. Y así desarrollamos procesos psicológicos superiores. Entonces, repito, estos se desarrollan interactuando con el entorno natural, por lo tanto están no solamente en los seres humanos, sino también en los animales, y estos se desarrollan interactuando con el entorno cultural, por lo tanto solamente los seres humanos los desarrollan. ¿Qué nos transmite el entorno cultural? Signos. Cuando nos apropiamos de esos signos, estamos desarrollando procesos psicológicos superiores. ¿Ven por qué Vygotsky no puede comulgar con el conductismo? Porque el conductismo, desde el punto de vista vygotskiano, estudia únicamente los procesos psicológicos elementales. No estudia la interacción mediante signos. Entonces, digamos, lo más interesante de la psicología, que es esto para Vygotsky, es algo que al conductismo se le escapa, necesariamente se le escapa. ¿Por qué? Porque el conductismo investiga en animales. Y en animales nunca vas a encontrar esto. ¿No es cierto? Bien. Ahora, los procesos psicológicos superiores se van a dividir a su vez. Casi no me queda hoja, ¿sí? Así que va a quedar medio... Voy a tratar de que entre lo mejor posible lo que voy a anotar. Los procesos psicológicos superiores se dividen en rudimentarios. Uy, otra vez estoy... Vamos a agarrar otra hoja. Vamos a cortar por lo sano, ¿sí? A ver. Ahí va. Procesos psicológicos. Tenemos superiores y tenemos elementales. Ok. Y dentro de los superiores tenemos los rudimentarios y los avanzados. Ahí va. ¿Se ve? Bueno, oigan.
Entonces, ¿en qué consiste la diferencia entre los rudimentarios y los avanzados? Les voy a contar dos versiones sobre esa diferencia. Por esto que les digo, leyendo encontré diferentes versiones sobre qué dice Vygotsky. Al querer ir a Vygotsky para encontrarme qué dice Vygotsky realmente, me doy cuenta de que este no es un libro realmente escrito por Vygotsky. Y entonces acá me tienen, haciendo todas las aclaraciones que hice al principio de esta clase. Así que les voy a contar dos versiones diferentes sobre la diferencia, sobre ¿en qué consiste la diferencia entre los rudimentarios y los avanzados? Hay dos maneras de contestar esa pregunta. Sepan las dos, cuál de las dos es correcta. En verdad no lo sé, porque tendría que saber ruso y tener los manuscritos originales de Vygotsky. Y muchos cientos de horas para leerlos todos. Bueno, y no es el caso. Así que, versión número 1. Versión número 1. Los procesos psicológicos superiores rudimentarios se adquieren por el simple hecho de ser parte de una cultura. Y los procesos psicológicos superiores avanzados se adquieren a través de la educación formal. Entonces, para adquirir estos no alcanza con ser parte de una cultura. Hace falta, además, educación formal, o sea, escolaridad. ¿Cuál es el ejemplo típico? Que la escritura es un proceso psicológico superior, porque el lenguaje es un proceso psicológico superior, porque los alemanes no lo tienen, pero el lenguaje oral es un proceso psicológico rudimentario. Solamente por vivir en una casa donde hablen, vos vas a terminar hablando. Pero la escritura no. La escritura es un proceso psicológico avanzado, porque lo aprendés en la escuela. ¿Está bien? Entonces, versión número uno, estos se adquieren por el simple hecho de ser parte de una cultura, y para adquirir estos no alcanza con ser parte de una cultura, sino que hace falta la escolaridad. Ejemplo típico, lenguaje oral, lenguaje escrito. ¿Sí? Bueno, vamos a la versión número 2, sobre en qué consiste la diferencia. Según la versión número 2, rudimentario y avanzado es un estado en el que se encuentra el proceso psicológico en cuestión. O sea, es un estatuto. Entonces, suponete, vos tomás un proceso psicológico superior como el lenguaje, ¿no? Bueno, vos podés tener el lenguaje en estado rudimentario o el lenguaje en estado avanzado. No es que cada proceso va a un cajón o va al otro cajón, sino que son dos estados, ¿no? Uno como rudimentario, como la palabra lo dice, y otro es un estado más evolucionado del mismo proceso. Entonces, cuando vos tenés el lenguaje en estado rudimentario, cuando a vos te hablan, vos tratás de hablar, que es lo que pasa en el caso de un chico de un año, supóngase, que uno ve, un año y pico, uno ve que empieza a tener vocalizaciones, que empieza como a querer decir cosas. Entonces, ¿es un ser lingüístico? O sea, ¿está en él el lenguaje como proceso psicológico superior? Sí. ¿Lo domina? No, no lo domina. ¿Se apropió del lenguaje? No, todavía no se apropió del lenguaje. Entonces, el lenguaje en ese chico está en estado rudimentario. Va a estar en estado avanzado cuando el chico se haya apropiado del lenguaje como una herramienta para conectarse con los demás. ¿No es cierto? Entonces, la comparación es como con una herramienta, ¿no? Es una analogía. Vos tenés un serrucho y estás aprendiendo a usarlo versus ya dominar el serrucho y lograr que el serrucho te permita cumplir tus propósitos, ¿no? Esa es la diferencia entre tener un proceso psicológico superior en estado rudimentario o tenerlo ya en estado avanzado. ¿Ok? Bien. Y luego vamos a hablar de la famosa zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo, o también llamada zona de desarrollo proximal. Entonces, la idea sería la siguiente. Vamos a poner en una línea. Esta línea representa mi desarrollo en determinada área. Entonces, tomamos un área, supóngase la natación, que es un deporte que a mí me gusta. Bueno, ok. Entonces, en natación, si acá está lo que sería el nivel 0. Natación, nivel 0. Bueno, ok. ¿Yo estoy en nivel 0 de natación? No.
Yo tengo determinado dominio, mejor que el de otros, inferior al de otros, obviamente. Entonces, supóngase que con esta marquita marco, o sea, acá era yo cuando, este soy yo cuando no tenía la menor idea de cómo nadar. Imagínense que este es el nivel en el que estoy actualmente. Este es el nivel de dominio que tengo en la natación. Bueno, entonces, este primer segmento es la zona de desarrollo actual. Zona de desarrollo actual. Entonces, ¿qué es la zona de desarrollo actual? Digamos, el nivel, comprende el nivel de desarrollo que yo realmente, actualmente, en este momento, tengo logrado dentro de determinada área. En este caso, el área en cuestión es la natación. Bueno, ¿puedo mejorar más en la natación? Sí, claro. Bueno, entonces, qué sé yo, algo que a mí todavía no me sale bien es un buen mariposa. O sea, hago mariposa, pero no me sale un buen mariposa. No lo tengo que mejorar. Claramente lo tengo que mejorar. Bueno, entonces, supónganse que esta otra marquita representa cuánto más tengo por mejorar. Mariposa y un montón de cosas más. Un montón más. Entonces, esta marquita, imagínense ustedes que representa hasta dónde puedo mejorar. Hasta dónde puedo, atención, representa hasta dónde puedo mejorar por mí mismo. ¿Cuánto más puedo evolucionar? ¿Cuánto más puedo mejorar? Por mí mismo solamente, arreglándome yo solo. Entonces, este extra es la zona de desarrollo potencial. Potencial porque todavía no lo logré. Tendré que lograrlo cuando vuelva a la pileta y se termine la cuarentena. Zona de desarrollo potencial. Bien. Ahora, si yo por mí mismo puedo mejorar mi mariposa, sí. ¿Ok? Pero si yo trato de mejorar mi mariposa con un profesor que me ve y me corrige y me indica cómo hacer las cosas, ¿no voy a mejorar más todavía acaso? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, hay una diferencia entre cuánto más puedo desarrollarme por mí mismo y cuánto más puedo desarrollarme con la asistencia de otras personas. Ese otro extra es la zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo. Próximo o proximal, que es lo mismo. Entonces, representa esa zona de desarrollo, o sea, esa zona de evolución, ¿no? Que solamente puedo convertir en realidad con la asistencia de otras personas. Entonces ahí tiene la diferencia entre zona de desarrollo actual, potencial y próximo. Ok. Esto mismo también lo leí descrito de diferentes maneras. Les cuento esta versión. Hay otras versiones sobre qué es la zona de desarrollo próximo. Estos son los problemas que uno se encuentra al estudiar autores como este. Justamente una de las cosas que el movimiento revisionista encuentra es que hay ideas que se popularizaron un montón de Vygotsky, tales como la zona de desarrollo próximo, que cuando uno lee la obra de Vygotsky se da cuenta que Vygotsky le dedicó unas pocas páginas a cosas como esta, y habló mucho más de otras cosas. Entonces uno se pregunta, y bueno, pero ¿se tendría que haber popularizado tanto un concepto como zona de desarrollo próximo cuando el propio autor le dedica tan poco lugar? Y ni siquiera sabemos si realmente dice lo que creemos que dice. ¿Por qué? Porque justamente se ha distorsionado mucho lo que dice Vygotsky respecto de lo que originalmente dice en ruso. ¿Por qué? Porque no tenemos un acceso completo. Entonces, digamos, mucho de la información a la que podemos acceder de Vygotsky es, o bien, como decía, como este libro, ¿no? Información que está medio como armada por otros autores a partir de los textos de Vygotsky, o información directamente distorsionada. ¿Por qué hay información distorsionada sobre Vygotsky? Entonces, bueno, este es el problema, ya está, listo. Igual creo que ya expliqué lo suficiente. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que saber de Vygotsky? Tenemos que saber todo lo que vimos sobre contexto histórico, tenemos que saber todos los recaudos que hay que tener al trabajar con un autor como Vygotsky,
Y tenemos que conocer dos conceptos, el de procesos psicológicos superiores en las dos versiones que se los expliqué y el de zona de desarrollo próximo en esta versión que se los expliqué. ¿Sí? Y con esto cerramos nuestra unidad 5. La vez que viene vamos con psicología cognitiva. ¿Sí? Cuídense mucho, nos vemos la próxima.